Hola a todos, bienvenidos a este primer webinar con expertos de Ya Ahora, en soluciones para el empleo y la carrera profesional. Hoy tenemos el honor de estar con Marc Bolufe, que bueno, ya habéis visto todo su perfil en la web y lo podéis ver más abajo en el link. Licenciado en Psicología, máster en Dirección de Recursos Humanos, máster en Psicología de Actividad Física y Deporte, coach personal, ejecutivo y deportivo. Bueno, tiene un currículum impresionante y además hemos tenido la suerte de que quiere colaborar con nosotros para hablarnos del camino hasta tus sueños. No voy a extender mucho más sobre lo que él va a hablar, porque va a estar 40 minutos y luego vamos a establecer un diálogo con él, con vuestras preguntas y respuestas bueno, y todo aquello que recojamos de su intervención, que él ha preparado gustosamente para nosotros. Ya sabéis que estamos siguiendo en Twitter, podemos utilizar el hashtag MOOC M-O-O-C Yaora, que podéis también poner vuestras preguntas y respuestas aquí abajo si lo estáis siguiendo a través de la página web de yaora.info y que, bueno, espero que os sea interesante a todos y que lo aprovechemos. Muchas gracias, Marc, por estar aquí con nosotros y, bueno, te dejo ya que vayas adelante. Perfecto. Pues muchas gracias, Inés. Así que empezamos. Bueno, en primer lugar quería agradecer a todos los que estén ahora mismo un día antes de Nochebuena, aquí a las 7 de la tarde, siguiéndonos en directo, a través de la web o a través de las redes sociales, pero también a todos los que pues no habéis podido estar en directo y vais a tomar un rato, un tiempecito para escuchar a ver lo que os voy a contar. Cuando Ginés me planteó un poco la posibilidad de colaborar con Yahora, pues la verdad es que me encantó la idea. Me encantó la idea porque creo que es una iniciativa interesante, me parece una iniciativa muy potente y además muy necesaria. Entonces voy a intentar aportar en la medida de lo posible mi granito de arena, pues para ayudar a todos aquellos que estéis ahora mismo pues en situación o bien de desempleo, o bien de búsqueda activa, o bien de no saber muy bien qué hacer con su vida. Y eso es un poco de lo que os quiero hablar hoy. Hoy os quiero hablar del camino hacia nuestros sueños. Para mí lo más importante en esta vida es tener un motivo por el que vivir. Y al final esos son nuestros sueños, ¿no? Tenemos todos una intención, todos tenemos unas metas, unos objetivos, y por eso nos movemos. El problema viene cuando o nos olvidamos de esas metas o de esos objetivos, o cuando ni siquiera nos las planteamos, ¿no? Entonces, voy a tratar de daros algunas claves, sobre todo pues, a base de ejemplos o a base de experiencias también, sobre cómo podemos marcarnos estos objetivos y qué podemos hacer también para estar más cerca de conseguirlos. Y luego, en último término, pues también me gustaría hablaros de un proyecto personal. Yo desde hace años llevo trabajando para otros y explicando qué es lo que tienen que hacer los demás. Y desde hace un tiempo pues también he decidido aplicarme el cuento. Así que os voy a hablar de una experiencia de emprendedurismo desde mi propio punto de vista. Es decir, lo que cuento, lo que promulgo, lo que voy diciendo por ahí, pues cómo lo aplico en mi propio caso y en mi propia iniciativa empresarial. Si os parece, voy a ir pasando a la presentación. Si Ginés, corrígeme si ves que no se viera correctamente o algo, por favor me avisas. Sí, tranquilo, no te preocupes. Voy a intentar cambiar esto sin apagarlo todo. Vale, vamos a ver. Se debería estar viendo la presentación. ¿Es así, Ginés? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Vale, pues como os decía, hoy vamos a hablar del camino hacia nuestros sueños. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para conseguir un sueño hay que hacer algo para conseguirlo. Es decir, hay que moverse de la zona en la que nos sentimos cómodos. Os he puesto una primera fotografía muy impactante de alguien que intenta el logro y obviamente no lo consigue desde la comodidad del sofá de su casa. La comodidad del sofá de nuestra casa es lo que solemos llamar la zona de confort. La zona de confort no es más ni menos que la zona en la que estamos acostumbrados a estar. Me gusta puntualizar que zona de confort no significa en sí mismo que sea una zona en la que uno esté bien, es decir, que esté contento, que esté a gusto. Sencillamente es la zona que controla, la zona en la que está habituado a estar y la zona en la que sabe
cómo y cuándo van a pasar las cosas. Normalmente esta zona suele ser la zona en la que no pasa nada, en la que la rutina, en la que el hábito, pues suele ser el rey de la casa, ¿no? Es decir, nosotros nos sentimos cómodos con un determinado trabajo, aunque no nos guste ese trabajo. Nosotros nos sentimos cómodos con unas determinadas amistades, aunque a lo mejor no son las amistades que nos gustaría, o nos sentimos cómodos con ciertas actividades, aunque a lo mejor no sean las que más nos gustaría hacer. Pero el cambiar de amistades, el cambiar de trabajo, el cambiar de actividades implica un esfuerzo, implica hacer algo que está fuera de nuestro control, algo que no sabemos muy bien cómo va a salir. Está en lo que llamamos la zona de incertidumbre, es decir, aquello que no controlamos. Y la incertidumbre, desgraciadamente, es uno de los factores que más estresan al ser humano, con lo cual, si unimos estos dos factores, es decir, una zona en la que tenemos todo más o menos bajo control, nos guste o no lo que tenemos, y que salir de esa zona implica estrés, implica incertidumbre, pues obviamente la mayoría de gente se queda en la zona de confort. ¿Cuál es el problema de esto? Que el éxito no está en la zona de confort. El éxito está fuera de confort. ¿En dónde? Pues hay que ir a buscarlo. Hay que saber en qué dirección queremos ir e ir a buscarlo. Por eso yo siempre digo que hay distintos tipos de personas. Hay personas que nunca conseguirán sus objetivos porque nunca se plantearán objetivos y nunca saldrán de su zona de confort. Hay personas que sí que saldrán de su zona de confort, pero tampoco conseguirán su objetivo, porque sencillamente salen de su zona de confort, pero sin saber hacia dónde quieren ir. Y luego está el tercer tipo de personas, que son aquellas que sí que consiguen el éxito, y es porque saben que tienen que salir de su zona de confort, saben que necesitan una dirección hacia la que ir cuando salen de su zona de confort, y además de saberlo, lo hacen. Esa es la llave del éxito que suelo decir yo. Quizá alguno de vosotros me podría decir que en todo esto entra un factor que se llama el azar, que se llama la suerte. Yo también me lo he planteado, ¿por qué hay gente que consigue el éxito? ¿Por qué hay gente que consigue empresas exitosas? ¿Por qué hay gente que consigue éxitos personales a nivel de relaciones humanas? ¿Y por qué hay gente que no lo consigue, ¿no? Y hay quien me podrá decir, bueno, pues es una cuestión de suerte. Hay gente que nace con estrella y, como se suele decir, otros nacen estrellados. Pues resulta que hay estudios que afirman que eso no es exactamente así. Yo os he traído un estudio del doctor Richard Wiseman. Richard Wiseman es un psicólogo inglés que decidió comprobar si existía la suerte. Es decir, se planteó precisamente la pregunta que yo estoy haciendo. ¿Hay gente que tiene suerte y por eso consigue sus objetivos y hay gente que no la tiene y por eso no los consigue? Y diseñó un experimento que se llama el luck factor o factor suerte. Este experimento consistía primero en reunir alrededor de 400 personas para el experimento, y esas 400 personas las dividió en dos grupos diferenciados. Esos dos grupos diferenciados los dividió en función de, primero, si habían tenido éxito en su vida o si no lo habían tenido, bien sea por su currículum o bien sea sencillamente porque se sentían personas afortunadas o se sentían personas desafortunadas. Entonces, digamos que hizo un grupo de suertudos y un grupo de desafortunados o gente con mala fortuna. Y a los dos grupos los sometió a una misma tarea. Sencillamente les dio un periódico a cada una de las personas de cada uno de los grupos y les pidió que contaran cuántas fotografías contenía ese periódico. Y para saber quién lo hacía mejor y quién lo hacía peor, además de que acertaran el número de fotografías, contó el tiempo en el que lo conseguían, en el que conseguían saber cuántas fotografías había. Hizo el experimento y luego pues sacó los cálculos, el tiempo medio de lo que habían tardado los suertudos y el tiempo medio de lo que habían tardado la gente con mala suerte. Y se llevó una primera sorpresa. La primera sorpresa fue que los suertudos tardaron una media de alrededor de 10 segundos en averiguar cuántas fotografías tenía el periódico. Cuando los no suertudos, es decir, los desafortunados, tardaban aproximadamente un minuto de media. Y dijo, bueno, pues esto refuerza la teoría de que hay gente con suerte y hay gente que no tiene suerte. Cuando comprobó esto, luego
preguntó a uno y otro grupo cómo habían hecho la tarea. Y los suertudos le dijeron que en la segunda página había un cartel en el que ponía que había 43 fotografías dentro del periódico, por lo tanto no habían tenido que contarlas, sencillamente habían anotado la respuesta. Mientras que los desafortunados, los no suertudos, tuvieron que contar todas las fotografías y no vieron el cartel. Aquí se pueden deducir dos cosas, o que 200 personas tuvieron mucha suerte de ver un cartel, o que personas fueron capaces de ver algo que estaba ahí delante de sus narices y que otras 200 personas no fueron capaces de ver. De eso dedujo nuestro amigo Weisman que la suerte como tal no existe, es decir, evidentemente hay un componente de azar puro en la vida, pero la gente con suerte o gente sin suerte, la única diferencia entre unos y otros es que la gente que, entre comillas, tiene suerte es gente que es capaz de ver las oportunidades delante de sus narices y reconocerlas. Y la gente que no es capaz de reconocer esas oportunidades es la gente que se siente con mala suerte, es decir, que no es capaz de reconocer esas oportunidades y evidentemente aprovecharlas. Moraleja, si quieres tener suerte, abre los ojos, empieza a buscar o a ver las oportunidades que pasan por delante de ti y luego busca la manera de aprovecharlas. Si no ves esas oportunidades, evidentemente jamás las aprovecharás y jamás saldrás de tu zona de confort. Otro ejemplo de esto lo tenemos en Severiano Ballesteros. Severiano Ballesteros, para los que no lo conozcáis, que yo creo que la mayoría sí lo conoceréis, ha sido uno de los mejores golfistas, jugadores de golf de la historia de este país y uno de los mejores del mundo durante mucho tiempo. Pues Severiano tiene una anécdota, entre muchas, era un tipo muy bromista pero muy serio a la vez, en el que después de un recorrido de un partido de golf, en el que había tenido varios golpes afortunados, un periodista le dijo que había tenido mucha suerte ese día. Y Severiano, muy serio él, le contestó al periodista que se había dado cuenta de que cuanto más entrenaba, más suerte tenía. Es decir, que la suerte no existe como tal, la suerte hay que buscarla, hay que trabajarla, y al final la suerte no es ni más ni menos que lo que tenemos aquí, saber utilizar efectivamente los recursos para tener éxito. Es decir, saber dónde están las oportunidades, conocer nuestros recursos, y si no los tengo o no los conozco, los busco, los encuentro o los aprendo, y saber utilizar esos recursos para conseguir aquellas metas que nos propongamos. Por lo tanto, la suerte como tal no existe, el trabajo, el esfuerzo, la formación, la capacidad de aprender, de reaprender y de desaprender para volver a aprender es lo que marca la capacidad de poder aprovechar esos recursos para conseguir nuestras metas. Un primer consejo que me atrevería a daros cuando decidáis salir de vuestra zona de confort y queráis buscar hacia qué dirección queréis andar, es que soñéis en grande. Solemos ser pobres a veces hasta para pedir, es decir, solemos pensar muchas veces que bueno, que no voy a tener un no muy alto, muy ambicioso, porque quizá no lo consiga. Es importante que los objetivos sean ambiciosos, aunque parezcan lejanos. ¿Por qué? Porque el que sueña en grande, piensa en grande, y el que piensa en grande encuentra grandes soluciones, grandes ideas. Si sueño en pequeño, pienso en pequeño, y si pienso en pequeño, seguramente no encontraré esas grandes soluciones o grandes ideas. Alguno quizá habéis leído el libro este famoso, conocido, El secreto, ¿no?, de la ley de la atracción, etc. Yo no os voy a hablar de temas que a alguno le puedan parecer quizá paranormales, pero sí que os voy a hablar, porque es lo que conozco, de psicología y del cerebro humano. Tenemos en nuestro cerebro una estructura, la podéis ver ahí en el centro, una parte muy interna de nuestro cerebro, en el sistema reticular, y esta estructura se llama SARA. Voy a señalar aquí, no sé si podéis ver mi cursor. El SARA, que atiende a las siglas de Sistema Activador Reticular Ascendente, una estructura cerebral que nos ayuda, nos permite centrar la atención en aquello que en ese momento es importante para nosotros. Por ejemplo, no sé si os ha pasado, a mí sí que me pasó en su momento, que cuando uno
por ejemplo, su mujer se queda embarazada, de repente empieza a haber embarazadas por todas partes. En caso de una mujer, cuando se queda embarazada, parece que todas las mujeres que se va encontrando están embarazadas, ¿no? Cuando uno tiene un bebé, parece que ve bebés por todas partes. Cuando uno tiene practica un deporte, pues parece que ve mucha gente que practica ese deporte. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos poniendo nuestra atención consciente en algo y nuestra atención inconsciente, que es manejada por el SARA, hace que pongamos aún más atención en esas cosas que normalmente pasan desapercibidas. Por lo tanto, si mis sueños son en grande y pienso en grande, mi SARA, mi sistema activo reticular ascendente, me va a ayudar a ver esas grandes oportunidades, a tener esas grandes ideas, a poner el foco en esas cosas grandes. Si pienso en pequeño, mi SARA va a poner la atención en esas cosas pequeñas. Se dice que el que piensa en deudas acaba, sí, quizá tapando agujeros o pudiendo devolver esas deudas, pero no genera riqueza. Y se dice que el que piensa en riqueza acaba generando riqueza. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque vemos las oportunidades para generar riqueza o vemos las oportunidades para simplemente cancelar las deudas. Por eso, el que quiera creer en la ley de la atracción puede creer, pero esto es algo científico. Es decir, nuestro cerebro está entrenado para ayudarnos a ver las oportunidades. Si piensas en ellas, seguramente será más fácil que las encuentres. Más consejos. Otro consejo que me permitiría daros para aquellos que queráis salir de vuestra zona de confort o queréis cambiar de trabajo o sencillamente queráis encontrar un trabajo porque, os lo voy a decir como lo siento, hayáis tenido la oportunidad de quedaros sin trabajo para decidir a partir de ahora qué es lo que queréis hacer. Mi consejo, buscad un trabajo que os guste, que os apasione, que os motive, que os interese, que os permita cada día levantaros por la mañana contentos y felices porque vais a hacer ese trabajo. Existe, en psicología del trabajo, está más que estudiado, un síndrome que se llama el síndrome del domingo por la tarde-noche, que es aquel que tiene toda esa gente que cuando se hace el domingo después de comer, después de la hora de la siesta, o se empieza a anochecer, empieza a sentir angustia, empieza a sentirse mal. Y se siente mal porque mañana, al día siguiente, tiene que ir a trabajar. Afortunadamente, todos aquellos que tenemos un trabajo que nos gusta, que nos motiva, con el que disfrutamos, pues obviamente también nos gusta descansar y nos gustan los domingos, pero no nos genera ningún trauma, ningún esfuerzo adicional levantarnos el lunes por la mañana para trabajar. Aquellos que tienen que hacer algo que no les gusta, evidentemente va a ser bastante más traumático, bastante más complicado. Por ello, aquellos que tengáis la opción de decidir, y todos tenemos la opción de decidir, buscad aquello que realmente os guste, aquello en lo que realmente seáis buenos. Como pone aquí el diagrama, ¿no? Si eres feliz, sigue haciendo lo mismo. Si no eres feliz y si quieres ser feliz, cambia algo. Si no eres feliz y no quieres ser feliz, sigue haciendo lo mismo. Básicamente, el ser feliz es una cuestión de actitud y es una cuestión de querer cambiar y querer salir de nuestra zona de confort. Una vez que tenemos claro que es importante pensar en grande y que es importante tener sueños en grande y buscar las oportunidades dirigidas a aquello que nos gusta hacer, el siguiente paso, plasma tu idea en un papel. ¿Por qué plasmar una idea en un papel? Si la puedo tener en la cabeza. Pues algo muy sencillo. Cuando alguien escribe algo, aunque sea para sí mismo, el simple hecho de verlo escrito genera un compromiso. Es decir, nos comprometemos más con aquello que escribimos. Y segundo aspecto, cuando te levantes todos los días por la mañana, coge ese papel donde has escrito tu sueño, donde has escrito tu meta, y léelo. Léelo, revísalo. Recuérdate todos los días por qué te has levantado y hacia dónde quieres ir. Porque incluso en algún trabajo, en el trabajo que te gusta, todos tenemos días malos, ¿no? Días que estamos más cansados, más desmotivados, que hemos tenido algún tropiezo y en los que incluso algunas veces nos apetece hasta tirar la toalla. El hecho de tenerlo escrito y recordarnos todos los días por qué nos levantamos nos ayuda a mantenernos en la lucha, ¿no? En la brecha. Así que escribid vuestro sueño. Perdón.
Siguiente aspecto. Hemos dicho que es importante ponerse metas grandes, sueños grandes, pero muchas veces, si ese sueño grande no lo subdividimos en metas más pequeñas, acabará pareciéndonos inabarcable y por lo tanto abandonaremos. Si yo quiero estar motivado por un sueño grande, ese sueño grande lo tengo que dividir en etapas, en metas. Tengo que hacerlo en cachitos. Yo siempre suelo decir que si yo tengo una tarta muy grande y muy bonita y me la quiero comer directamente de postre después de comer, pues seguramente cogeré un empacho. Si yo esa tarta la divido en porciones más pequeñas y me como un trocito después de comer y me como un trocito después de cenar y al día siguiente, y así disfrutaré esa tarta mucho más tiempo y además seguramente no me pondré enfermo. Con lo cual, acordaos de la tarta. Buscad un sueño grande, pero divididlo en metas pequeñas, en pequeñas etapas. Y muy importante, una recompensa y daros una recompensa cada vez que cumpláis una de estas metas, de estas submetas. Tened en cuenta que al final las personas nos movemos por refuerzos y cuando tú haces algo bien y obtienes algo positivo, pues te estimula a volverlo a hacer, a repetir, a seguir luchando, a seguir peleando, a seguir trabajando. Entonces, cada meta que consiga, manéjate un premio. ¿Qué premio? El que te guste. Hay gente que ese premio, pues sencillamente es irse a tomar una cerveza con los amigos al final del día. Ese premio puede ser comer esa comida que no sueles comer habitualmente, a veces porque engorda, a veces porque nos supone un esfuerzo económico, pero daros esos caprichos, porque os van a ayudar a seguir trabajando y seguir en el camino. Y muy importante también, compartir vuestro sueño. A veces decimos, no, cuando tengo una idea no la quiero contar porque a veces la gente pues es muy envidiosa y te dice, o a veces al decirlo pues como que lo gafamos. No, olvidaros de eso. Cuando digo compártelo, me refiero a compártelo con la gente con la que realmente estás a gusto, con la gente que realmente te quiere. Esa gente que el día que te vea bajar los brazos te va a decir, oye, sigue adelante, tu sueño realmente vale la pena. Te va a recordar tus logros, te va a recordar lo bueno que eres, el valor que tienes. Evidentemente no lo compartas con esa gente que es negativa y como veremos más adelante, ¿no? Lo que llamamos los vampiros emocionales, esa gente que te quita la energía, que te quita las ganas prácticamente de todo. Entonces, comparte tus ideas con esa gente que está a tu lado, con esa gente que te quiere, con esa gente que te va a apoyar, que se va a alegrar por tus triunfos y te va a ayudar en tus fracasos. Ese también es un buen consejo. Ahora viene el secreto mejor guardado, la fórmula del éxito. La fórmula del éxito es E, adivinamos que es éxito, por A por T. ¿Qué serán A por T? Pues T, hemos hablado de trabajo, hemos hablado de constancia, hemos hablado de salir de la zona de confort. Evidentemente es importante trabajar. Difícilmente vamos a conseguir un éxito de manera sencilla. Normalmente los éxitos suelen tener un coste de trabajo, de esfuerzo. Entonces, el éxito está ligado directamente con el trabajo. Pero el trabajo tiene que ser bueno, tiene que ser de calidad. Y ahí es donde entra la actitud. No se trata de echar horas porque sí, sino echar horas realmente con la actitud adecuada, con ganas, con motivación. Es decir, si yo estoy muy motivado y trabajo mucho, 99% de posibilidades de conseguir el éxito. Si yo trabajo mucho, pero mi actitud no es buena, seguramente me dará la sensación de que por mucho que trabaje, nunca voy a conseguir el éxito. Y si mi actitud es muy buena, pero no salgo de mi zona de confort, no muevo un dedo, evidentemente tampoco voy a conseguir el éxito, salvo que me toque la lotería, de lo cual hay matemáticamente muy pocas posibilidades. Yo os he puesto un ejemplo aquí. Michael Jordan, probablemente uno de los mejores jugadores, si no el mejor de todos los tiempos de baloncesto, decía, si haces las cosas a medias, solo puedes esperar resultados a medias. Si quieres el éxito, tienes que trabajar a tope y tener una actitud top. Y Mozart, que es otro de los ejemplos que os pongo aquí, porque alguno quizá piensa, en esa ecuación me falta el talento, ¿no? Es decir,
Hay gente que a veces le falta confianza y dice, es que yo no sé, no puedo, no tengo la capacidad, no tengo la formación. Mozart, que es reconocido como uno de los grandes genios de la música y de los que se dicen más talentosos, ya desde bien pequeñito pues componía sinfonías, tocaba muchos instrumentos, etcétera. En una de las famosas cartas que le escribió a su padre, las cartas de Mozart, le decía algo así como, padre, tú siempre alardeabas de mí porque era un niño muy inteligente, muy talentoso. Sin embargo, nunca le dijiste a la gente la cantidad de horas que yo pasaba delante del piano. Es decir, el propio Mozart, uno de los grandes genios de todos los tiempos, reconoce que gran parte de su éxito no fue debido solo al talento, sino fue debido al trabajo, a la actitud, a las ganas, al amar lo que hacía y trabajar en ello duramente, ¿no? Entonces, la fórmula de éxito, acordaros, actitud por trabajo. Cuando uno tiene actitud y tiene trabajo, al final acaba consiguiendo la excelencia. ¿Por qué? Por repetición. Al final las personas aprendemos repitiendo. Si yo hago algo por primera vez, seguramente lo haré peor que si lo he hecho 100 veces. Y lo haré peor si lo he hecho 100 veces que si lo hago 1000. Al final aprendemos repitiendo. Aprendemos con la experiencia. Y no solo repitiendo, sino aprendiendo de lo que hacemos. Cuando hacemos algo, aprendemos qué se puede mejorar, intentamos repetirlo. Y al final generamos hábitos. Esto lo decía Aristóteles en el año 350 a.C. No le faltaba razón, porque a tenor de los últimos resultados científicos, os voy a hablar de la neuroplasticidad. Aristóteles tenía gran parte de razón. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse mediante la formación de nuevas conexiones neuronales durante toda la vida. Y esto, que era una teoría de los neurocientíficos, lo constató un doctor español, curiosamente, ¿no? Porque siempre parece que todos los grandes descubrimientos vienen de fuera, pero aquí tenemos grandes genios, grandes trabajadores y gente que aporta muchísimo desde su campo y muchas veces desde su anonimato. José Manuel García Verdugo, actualmente en la Universidad de Valencia, es canario, fue el que pudo demostrar que las conexiones neuronales van cambiando en nuestro cerebro a un ritmo vertiginoso. Es decir, nosotros aprendemos a través de generar conexiones neuronales, es decir, de miles y millones de neuronas que se juntan, se conectan de una determinada manera y que permiten hacer las cosas de esa determinada manera, y que para cambiar lo que hacen es deshacer esa formación y formar nuevas conexiones. Y lo mejor de esto es que además es durante toda la vida, es decir, que nuestra capacidad de aprendizaje no se pierde con los años. Eso sí, como cualquier otra parte de nuestro cuerpo, si la en forma, hay que trabajarla. Entonces, para todos aquellos que digáis, penséis, es tarde, ya soy mayor para esto, no puedo aprender, estáis equivocados. Podéis seguir aprendiendo, podéis seguir cambiando, podéis seguir haciendo cosas nuevas, inventando, siempre y cuando queráis y siempre y cuando sigáis entrenando vuestro cerebro. Y bueno, hasta aquí un poco los consejos. Alguno dice, bueno, vale, todo esto está muy bien, pero haciendo todo esto, ¿por qué a veces no conseguimos el éxito? ¿Por qué tenemos fracasos o por qué tenemos muchas veces tropiezos? Pues existen distintos factores. El factor principal suelen ser los miedos. Los miedos entendidos como factores que nos bloquean, como factores que nos impiden movernos. Tened en cuenta que el miedo, como tal, solamente nos permite, cuando una persona tiene miedo, el cerebro genera una serie de reacciones químicas que solamente nos permiten hacer 3 cosas. Y es huir, quedarnos bloqueados o atacar. Cuando uno tiene miedo, se vuelve agresivo, se queda paralizado o sale corriendo. Esto en una situación de vida o muerte puede ser muy positivo, ¿no? Es decir, atacar a quien te está atacando, huir o quedarte bloqueado para aguantar un impacto. Sin embargo, para nuestro día a día, para conseguir nuestras metas es bastante peligroso, porque bloquearnos para conseguir nuestras metas no es positivo, huir evidentemente tampoco y ponernos agresivos tampoco ayuda. Entonces, gestionar nuestros miedos, abandonar nuestros miedos
ser valientes, ser atrevidos, ser optimistas, siempre dentro de un realismo, siempre teniendo los pies en la tierra, pero siendo optimistas. Y pensando que nuestros miedos están solamente en nuestra cabeza. Luego tenemos las creencias erróneas. Decía Nelson Mandela, todo parece imposible hasta que se hace. Hay muchas cosas que jamás hubiésemos creído que fueran posibles y sin embargo lo son, ¿no? Si vemos la tecnología, hoy en día se pueden hacer cosas con la tecnología que solamente adivinaban algunos iluminados hace décadas, ¿no? Con la ciencia ficción. Y sin embargo esas cosas imposibles se están haciendo. ¿Por qué esas cosas que nos parecen imposibles en nuestra vida no las vamos a poder hacer? Los imposibles solo están en aquellos que no lo intentan. Os puedo contar una fábula muy rápidamente, porque estoy viendo que vamos justitos de tiempo, y es la manera en la que entrenan a los elefantes en los circos. Un elefante es un animal enormemente potente, enormemente grande. Pues al elefante, cuando es pequeño y no tiene tanta fuerza ni tanta potencia, lo atan con una cadena a una estaca. El animal intenta estirar de la estaca y evidentemente no tiene suficiente fuerza para arrancar la estaca y aprende a quedarse cerca de la estaca. Cuando crece, el animal sí sería capaz de arrancar esa estaca, pero ha aprendido que no puede, ha aprendido que es imposible. Y evidentemente no lo hace, no lo intenta. Muchas veces nuestros miedos, nuestras creencias erróneas, nuestras creencias limitantes nos hacen pensar que no podemos conseguir las cosas y sencillamente no las intentamos. Imposible es todo aquello que nos intentan. Así que, vuelvo a decir lo mismo, atrevimiento. Y por último, los vampiros emocionales. Los vampiros emocionales son esas personas tóxicas, nocivas, que están cerca de ti y parece que solamente pretenden amargarte el día, ¿no? Esas personas con las que te acercas a tomar un café y te vas deprimido a casa o te vas deprimido a seguir trabajando. Esas personas que solamente son capaces de hablar de cosas negativas, solamente son capaces de ver cosas negativas en los demás y seguramente cuando nosotros nos demos la vuelta también hablarán de manera negativa de nosotros. Solamente conozco una manera de minimizar el impacto de los vampiros emocionales y es evitarlos. Detéctalos y evítalos. Cuanto más lejos tengamos a estas personas tóxicas, mejor. Suele pasar que las personas nos juntamos con las que son muy iguales a nosotros. Revisa con quién te juntas y si ves que tú también estás convirtiéndote en un vampiro emocional, porque como los vampiros sabes que te muerden y te contagian, los vampiros emocionales también contagian, huye. Aquí sí que os recomiendo salir huyendo. Cuanta menos gente tóxica, cuanto menos vampiros emocionales tengáis cerca, muchísimo mejor. Creo que son algunos consejos que yo creo que son básicos y que os pueden ayudar mañana mismo o esta tarde mismo a empezar a rediseñar vuestro futuro, ¿no? Yo siempre digo que el futuro está en manos de uno, a no ser que lo quieras dejar en manos de los demás. Por eso yo llegó un día que me planteé, desde mi propia experiencia, decir, bueno, esto se lo voy contando yo a la gente, le voy dando sus consejos, realmente me gusta lo que hago, pero ¿por qué no? ¿Por qué no hacer algo más, ¿no? ¿Por qué no desempolvar algún proyecto que me apetezca hacer, que me apetezca echar adelante, seguir mis propios consejos y probar, ¿no? A ver si realmente soy capaz y realmente es posible, que yo creo que sí. Y aquí nació este proyecto que os voy a presentar y os lo presento por dos motivos. Principalmente para que conozcáis cuáles son los pasos que yo seguí y si os puede ayudar a seguir esos pasos o tener una guía de cómo empezar. Y también porque como parte de mi trabajo en Cachitos de Plata, que es la empresa que os voy a presentar, que es el proyecto que os voy a presentar, pues también me apetece que la gente lo conozca, ¿no? Así que voy a aprovechar para que lo conozcáis y además para daros las claves de cómo podéis arrancar en vuestra aventura emprendedora si es lo que os apetece hacer. Pues Cachitos de Plata es una empresa de venta online, es una tienda en internet que nos dedicamos a vender plata hecha en México. ¿Por qué plata hecha en México? Pues en primer lugar porque es un producto que me gusta y es un producto que le gusta a mi mujer, ella es mexicana y es una idea que teníamos desde hace años metida en un cajón, de estas que hablas un día por la noche cenando,
con amigos y nunca llevas adelante, ¿no? Porque dices que, bueno, que eso no es posible, que eso no se puede hacer. Y llegó un día en que dijimos, bueno, vamos a atrevernos. Ahí es donde entra el atrevimiento, quitarnos el miedo y dar el paso. Lo primero y fundamental es tener claro cuál es el producto que quieres vender y cuál es el tipo de empresa que quieres hacer, ¿no? Nosotros nos hacía ilusión este producto que nosotros conocemos desde hace años, de una zona muy determinada de México, que es la zona del Pacífico, la zona de Taxco, que son las minas de plata más antiguas de Latinoamérica, y este producto que sabemos que es de calidad y que tiene un diseño innovador, pues traérselo, acercarlo a mucha gente que no lo conoce y que le gusta pues este tipo de producto, ¿no? Entonces esa idea, esa visión que nosotros teníamos, pues dijimos, bueno, ¿cómo la llevamos a cabo? Para llevarla a cabo había distintas maneras, es montar una tienda física o ir a algo más innovador, también más económico en cuanto a costes y quizá pues más retador en el sentido de que es algo diferente, ¿no? Algo que no es montar una tienda y estar vendiendo ahí, sino tiene muchos matices, tienes que trabajar muchas cosas de las que pues afortunadamente voy contando yo en los cursos, los seminarios o conferencias que hago. Una vez que tuvimos el producto, vimos el soporte, decidimos que queríamos estar en Internet, pero evidentemente nosotros no somos unos expertos en Internet y aquí es donde viene la parte de formación, de neuroplasticidad, aprender cosas que no sabía hasta ahora, ¿no? Es decir, empezar a aprender sobre redes sociales, aprender más allá de manejar el Facebook, aprender a gestionar el posicionamiento de la página, a hacer campañas de marketing online, a gestionar el programa propio que sostiene la plataforma, etcétera, a aprender a hacer compras, a aprender a hacer ventas, a aprender a trabajar con proveedores, a aprender a trabajar con clientes, etcétera. El siguiente paso fue, teniendo ya la idea, sabiendo lo que queremos vender y sabiendo el soporte, ver los medios con los que contábamos en ese momento o ver los medios a los que podíamos acceder. Uno de los grandes errores de los emprendedores hoy en día es gastarse aquello que no se puede permitir. Siempre, o yo he comentado al principio, pensar en grande, ¿vale? Pero ya hemos dicho que para pensar en grande hay que empezar por metas más pequeñas. Nuestra meta con Cachitos de Plata es grande, es decir, nosotros queremos ser una web de referencia en nuestro sector, pero evidentemente no lo vamos a hacer ni en 6 meses, ni en un año, ni año y medio, ni en 2 años. Es decir, tenemos que subdividir nuestra meta en pequeños trocitos, ¿no? Así que, primero, mira los recursos con los que cuentas y esos recursos cómo los puedes aprovechar y mira cuánto vas a necesitar, siempre dentro de algo que tú puedas pagar. Una vez esto, pues había que buscar especialistas, rodéate de gente que realmente sepa de lo suyo, ¿no? Evidentemente, hoy en día hay muchas herramientas, por ejemplo, para hacer una tienda online, hay muchas herramientas pues, para hacer las cosas uno mismo, pero mejor busca a alguien que sepa hacerlo. Entonces, buscamos un profesional que nos ayudará a diseñar nuestra web y nos plasmará nuestra idea, la idea esa que teníamos en la cabeza, en la página web. Y a partir de ahí, el siguiente y último consejo que os puedo dar es la mejora continua. Es decir, nosotros desde que empezamos hemos cambiado muchísimas cosas. Hemos ido aprendiendo y desaprendiendo. Uno tiene que ser flexible. Cuando empieza un negocio con una idea y con un plan, lo puede cambiar. El plan lo ha diseñado uno y lo puede cambiar uno. Es importante tener esa meta, es importante tener esa dirección, pero es más importante aún que a cada etapa sepamos aprender de lo que hemos hecho bien para repetirlo y aprender de lo que podemos mejorar para hacerlo mejor de cara a la siguiente etapa. Y ese es otro de los aspectos en los que también queremos diferenciarnos y yo os puedo, digamos, aconsejar. Es decir, cuando tengáis vuestro proyecto, apostad por él, tened muy clara vuestra planificación, pero sobre todo, tened claro que en un momento dado tenéis que cambiar cosas de las que habíais previsto porque sencillamente no funcionan o se pueden hacer mejor. Es decir, seamos flexibles. Y a partir de ahí, pues, la fórmula del éxito. Trabajo, trabajo, trabajo por actitud, actitud, actitud. Emprender no es un camino de rosas, pero es un camino precioso. Es un camino que
que a mí el síndrome del domingo por la tarde a veces se convierte en ganas de que sea el lunes por la mañana por empezar a trabajar en esto, por empezar a ver a mis clientes en el coaching, a trabajar en mis cursos de formación, en hablar con mis proveedores en México, en negociar con ellos. Es decir, para mí es algo sumamente divertido. Hay veces que te llevas alegrías, hay veces que te llevas decepciones, pero como en el deporte es parte del juego, ¿no? Es muy bonito y os animo a emprender. Mi segundo objetivo, que era que conocierais la página, aquí la tenéis, www.cachitosdeplata.com. Nos podéis encontrar, como os digo, en internet. Somos pues gente joven, gente emprendedora, con ganas de hacerlo bien y que además tenemos un producto de mucha calidad. Así que si os apetece venir a conocer nuestro negocio, estáis invitados. Y dicho todo esto, voy a cambiar la pantalla para que ya me volváis a ver. Vale. Ginés, ¿me puedes ver? Hola, hola. Sí, sí, te puedo ver perfectamente. Vale. Perfecto, pues esto era un poco lo que os quería contar y me encantaría que hubiese preguntas que puedan responder a todos los amigos que se hayan conectado con nosotros. Sí, sí. Bueno, ya sabéis, primero recordar que si queréis hacer preguntas, podéis hacer preguntas o bien en los comentarios de la página o bien en Twitter utilizando el hashtag #MOCYahora o bueno, o también en la misma página de Google Maps también tenéis la posibilidad. Pero bueno, si lo centramos idealmente en la página de Yahora sería lo ideal. Hay una pregunta, bueno, muy interesante primero, muchas gracias Marc, y has recorrido muchas de las cosas que vamos a ir viendo en el curso, ¿no? Y que es la idea del MOOC de Yahora a tratar, ¿no? Consejos sobre, bueno, síndrome del domingo noche, cuál es el trabajo que te gusta, cómo encontrar la pasión en el trabajo, cómo encontrar el propósito, cuáles son esas claves. Bueno, estado apuntando un poco para hablar cosas, ¿no? Bueno, la importancia de establecerse metas y cómo hacerlo adecuadamente. Has estado hablando también de la importancia de la recompensa de los caprichos, ¿no? En nosotros, como lo importante que es compartir y compartir el sueño. Y bueno, una de las ideas que tenemos es precisamente eso, ¿no? Ayudar a crear una plataforma que la gente pueda compartir sus sueños y lo que quieren hacer. La fórmula del éxito, que ha sido muy bueno, en Twitter ha volado un poco, alguien saca una fotografía y ya está moviéndose. Genial. Y bueno, has hablado de muchas cosas interesantes que vamos a estar hablando en la web, pero bueno, si te parece, nos han hecho una pregunta en el blog que es exactamente, has hablado de la importancia de identificar oportunidades. Has empezado así tu exposición. Y bueno, y Pepe Rubio nos pregunta bueno, ¿y cómo se puede aprender a ver esas oportunidades, ¿no? Y has dicho algunas cosas, pero a lo mejor me imagino que a alguien que está acostumbrado a centrar su mirada y su atención hacia otra dirección, ¿qué consejos se pueden dar para ir cambiando y educando la mirada, desde tu punto de vista? Pues es algo muy sencillo, en el sentido de que es algo que se puede entrenar. Me escucho con eco. Ginés, ¿me escuchas bien? Ahora sí, mejor, ahora mejor. Ok, sí, decía que es algo sencillo en el sentido de que se puede entrenar. Vamos a ver, nosotros estamos, digamos, predispuestos a ver algunas cosas, ¿vale? Seguramente los que estén mirando la pantalla, o por lo menos yo que te estoy viendo a ti ahora, pues me puede llamar la atención que al fondo a la derecha tienes un extintor y al fondo a la izquierda tienes pues un cartel, ¿no? Que es lo más llamativo. Pero ahora que me acabo de dar cuenta, al lado del extintor hay una lámpara. Es algo que no había visto hasta ahora. ¿Qué he hecho? Sencillamente intentar ver cosas aparte de las que ya veo. Es decir, estamos acostumbrados a poner la atención en determinados focos. ¿Qué pasa? Que solemos tener la costumbre o el hábito de poner el foco normalmente en cosas negativas. Y ese es un elemento común prácticamente de todos los seres humanos. Estamos
programados, por decirlo así, desde bien pequeñitos, nos hablan a través de prohibiciones, ¿no? Yo tengo una niña de 2 años y, pobrecita, la palabra que más le digo es no, no toques esto, no subas, no vayas, no toques, no comas, no bebas. Eso nos hace que nos centremos en aspectos negativos. Por eso cuando a uno durante un día que tiene 24 horas le pasa una cosa negativa, ese día ha sido una mierda, con perdón. Es decir, tendemos a una cosa negativa que cope, que abarque todo el día. Sin embargo, durante un día seguramente nos pasarán muchas cosas positivas en las que no ponemos la atención. Yo hay un ejercicio muy sencillito que me gusta, que suelo trabajar con la gente con la que hago coaching, y que trata precisamente de esto, de cambiar nuestro foco de atención, de aprender a ver las cosas positivas que pasan por delante de nosotros y a veces pasan desapercibidas. Sencillamente, al final del día, papel y un boli, y escribe 10 cosas positivas que te hayan ocurrido a lo largo del día. No tienen que ser grandes cosas, no es necesario que te haya tocado la lotería o que hayas conocido a Michael Jordan para anotarlo en tu listado de cosas positivas. Pero sí es importante centrarnos en pequeños detalles. Pues un pequeño detalle es tomar un desayuno con alguien con quien estás a gusto, tener una conversación agradable con tu compañero de trabajo, seguir un reto que te habías marcado, conseguir una venta, qué sé yo, sacarle una sonrisa a tu hijo. Pueden ser 1000 cosas, pero son cosas en las que no reparamos y solamente reparamos en lo negativo. El ver las oportunidades significa ver aquellas cosas positivas donde no las veo. Hay no sé si es una leyenda urbana, pero bueno, yo lo he escuchado por ahí, os lo transmito. Dicen que hay un conocido empresario norteamericano que en su día pues era una persona como el común de los mortales, ¿no? Una persona que estaba estaba luchando por conseguir sus sueños. Y una vez tuvo la oportunidad de cruzarse por la calle con otro gran empresario, que en aquel momento sí era un gran empresario. Y se le ocurrió transmitirle que tenía una idea de negocio y que estaba buscando a alguien para invertir. Seguramente el 90% de nosotros no lo haríamos. Tendríamos una idea, pasaría por delante el señor Amancio Ortega, uno de los señores más ricos del mundo, y no se nos ocurriría ir a decirle, señor Amancio, mire, que tengo una idea, ¿le gustaría invertir en mi empresa? Pues este señor lo hizo. Y, entre comillas, tuvo suerte. Es decir, se atrevió, vio la oportunidad, la otra persona invirtió en él y ahora es una de las personas más ricas de Estados Unidos. Como digo, puede ser una leyenda urbana, puede estar deformado, pero sí que es cierto que habla de atrevimiento, sí que es cierto que habla de que la suerte hay que buscarla. Posiblemente le podía haber dicho que no, pero seguramente lo intentaría en otro momento, en otra oportunidad. Eso es ver las oportunidades, es decir, pasa por delante de mí y no me quedo con el no, sino ¿por qué no? Ese es un poco el consejo que daría, ¿no? El no te cortes, atrévete, el no ya lo tienes. Sí, totalmente de acuerdo. Está muy bien que des cosas prácticas porque de eso se trata, ¿no? Muchas veces ayuda también a pensar, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué puedo perder? ¿No? Lo peor que me puede pasar es que me quede como estoy. Exacto. Lo peor que me puede pasar es nada, como dice algún conferenciante por ahí. Exactamente. Y normalmente buscando cosas es como se encuentran cosas que uno no sabe que las está buscando, ¿no? Correcto. Así que bueno, yo creo que está sirviendo muy bien para plantear muchas de las cosas que queremos ver luego cuando estemos lanzados con el MOOC, ¿no? Ajá. Has hablado también y lo has dicho ahora, la importancia de escribir y de cómo hay que escribir pues desde las ideas hasta recordarse las cosas, ¿no? Y cómo olvidamos muchas veces que algo tan sencillo como la escritura y como recordarnos lo que queremos puede tener puede ser una fuente de energía fundamental para conseguir nuestros objetivos y para cambiar nuestra vida. Bueno, me parece algo que muchas veces subestimamos y que a todos cuando nos lo recomiendan al principio decimos, vaya tonterías nos están diciendo, ¿no? Yo para esto no sé qué hago escuchando la conferencia o pagando a este profesional o en este curso, y después cuando uno lo pone en práctica ve realmente el cambio y la motivación que le puede suponer a uno algo tan sencillo como dedicarse esos 5 o 10 minutos a realizar las cosas y a recordar lo bueno, por ejemplo, como has dicho ahora, que has pasado durante el día, ¿no?
Sí, sí. Perdona que te corte, Ginés. Hay un ejemplo muy bueno eh, que os recomiendo si tenéis la oportunidad. Y yo lo conocí hace poco, la verdad es que lamentablemente en este país pues nos centramos en grandes ídolos y luego hay otros ídolos a los que no conocemos y son tan grandes como los primeros, ¿no? Hay un nadador español, es ciego, por lo tanto es campeón olímpico, pero paralímpico, que seguramente mucha gente no conocerá y yo entre ellos, y tuve la oportunidad pues el otro día de casualidad en un programa de televisión de verle, y me encantó la manera en la que plantea la vida, ¿no? Y una de las cosas que marcaba como fundamentales en su éxito era que él, de alguna manera, se había escrito, pues imagino que en braille o como fuera, ¿no? Su sueño, que era ser campeón olímpico, en un papel y todos los días antes de ir a entrenar se lo recordaba. Y él decía, bueno, yo soy ciego, o sea, tengo que hacer un esfuerzo doble porque ir a entrenar ciego, etcétera. Dice, pero el leer todos los días ese objetivo ha hecho que yo fuera a entrenar todos los días y al final este señor es campeón olímpico, ¿no? Y él es una de las cosas que las que más habla, o sea, la fuerza que tiene el papel ese que él se escribió con ese mensaje, ¿no? De voy a ser campeón olímpico, entre otras cosas. Entonces, os recomiendo al personaje que lo que podáis encontrar, ver o buscar de él, os gustará. Se llama Enhamed, 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 dos veces. Si podéis encontrar algo de él, es realmente inspirador y estoy seguro de que os gustará. Seguro que sí. Recuperaremos la historia y buscaremos y la compartiremos luego para que sea parte del MOOC. Claro. Me parece muy interesante también. Después has seguido hablando de temas de metas y bueno, lo importante que sean, no, a veces se hablan smart, ¿no? Que sean medibles, pequeñas y claras, ¿no? ¿Algún consejo que darías a la hora de ponerse metas? Porque es una desde mi punto de vista, una de las grandes dificultades, ¿no? Que algo que en principio hacemos todos los días inconscientemente, cuando queremos hacerlo consciente, nos complicamos más de la cuenta. Sí, a ver, un poco lo has comentado tú, ¿no? Hay distintos modelos, tú has comentado SMART, hay otro que también es el acrónimo MARTE. Básicamente, primero, no confundamos meta con visión, ¿vale? La visión es el sueño. Entonces, para ponernos metas, primero hay que poner una visión, hay que poner algo grande, un sueño grande, ¿vale? Evidentemente, y vuelvo al ejemplo que acabo de citar, este señor lo que escribió en el papel fue su visión, su sueño, no el ser campeón olímpico. Pero para conseguir eso hay una serie de metas más pequeñas. Pero obviamente esas metas más pequeñas no me llevan a ningún lado si no tengo un sueño. Entonces, primer punto, pon un sueño grande, es decir, ¿a dónde quiero llegar? Por lejos que te parezca, por difícil que te parezca, por complicado que tú creas que sea, un sueño grande. Vale, y luego piensa para llegar ahí por dónde tienes que pasar. Es tan sencillo como plantearlo como un itinerario. Es decir, quiero ser campeón olímpico, vale. Tengo 18 años y soy nadador. ¿Por dónde tengo que pasar? Pues para llegar a ser internacional, es decir, nadar por España, pues tendré que primero ganar el campeonato de España. Y para ganar el campeonato de España, es decir, voy troceando de arriba hacia abajo cada uno de los estadios por los que tengo que pasar. Al final es como ir quemando etapas, nunca mejor dicho, es decir, como ir por sitios por los que tengo que pasar, el itinerario, para llegar a esa gran meta, ¿no? Y eso nos facilita. A veces lo de las metas, los objetivos, el medible, el observable, el retador, tal, a veces se nos complica la historia. Y es tan sencillo como poner un reto grande, es decir, quiero ir, bueno, yo vivo en Valencia, quiero ir de aquí a Santiago de Compostela, perfecto, pues ¿cuál es el mejor camino? Pues bueno, de aquí tendré que ir a Madrid y de Madrid tendré que ir hacia pasar por, yo qué sé, por Valladolid y de ahí tendré que ir, es decir, voy poniendo lugares, hitos, metas a los que tengo que llegar, ¿vale? Con el fin de llegar a un sitio. Y evidentemente que esas metas sean algo difícil de conseguir, pero alcanzable, es decir, que nos supongan un reto, que nos supongan un esfuerzo, porque si no nos suponen un esfuerzo no salimos de nuestra zona de confort. Y que luego sea algo que nosotros podamos corroborar si se ha cumplido. Si yo me planteo ir a Madrid, ¿cuál es la manera de comprobarlo? Pues si estoy en Madrid o no estoy en Madrid. Si yo me planteo ser campeón de España, ¿cuál es la manera de comprobarlo? Si lo soy o no lo soy. Si yo me planteo entrenar 10 días o 7 días por semana, ¿cuál es la manera de comprobarlo? Si he entrenado 7 días o no lo he hecho.
Es decir, al final intentar buscar esas metas que sean difíciles de conseguir, que nos requieran un esfuerzo, que nos hagan salir de la zona de confort y que además podamos medir que lo hemos conseguido. ¿De acuerdo? Acabo de llegar hasta aquí. He entrenado mis 7 días por semana. Me he ganado mi cena, mi cerveza con los amigos o mi día libre de mañana. ¿Vale? Es decir, que cuando uno lo consigue se pone ese reto. Más allá de los acrónimos, yo creo que esa sería la forma más sencilla, coherente y práctica de hacerlo. Genial, me encanta. Y bueno, te quería hacer una pregunta, porque antes has puesto de ejemplo a Sergio Ballesteros. Y has dicho, en la cita has dicho, esa frase ha dicho, que cuanto más me entreno, más suerte tengo, ¿no? Ajá. Y te quería compartir una de las impresiones que yo me encuentro mucho en las conferencias que doy, sobre todo en gente universitaria que se está entrenando mucho, es decir, está haciendo muchos cursos, está haciendo un máster, a lo mejor hay gente que más de una carrera o más de un grado, con más de una titulación de posgrado, y realmente están trabajando muy duro, pero no logran salir de su situación. Ajá. Entonces, a veces creo que también es interesante decir que no es solo entrenar mucho, sino es entrenar con calidad, ¿no? Esto lo sabe muy bien en el mundo del deporte, que es importante los ejercicios que eligen, ¿no? Y las habilidades que entrenan. Nosotros te quería compartir un poco, en el MOOC estamos planteando un poco tres tipos de conocimiento que hay que desarrollar. Uno es un conocimiento técnico, si quieres ser ingeniero, arquitecto, médico, pues es un conocimiento pues, de ingeniería o de medicina que es específico, que más o menos bien se da en las universidades. Nosotros pensamos que hay conocimiento de habilidades profesionales, unas transversales, independientemente de qué profesión, y otras que dependen de cada ocupación o de cada actividad que quiera hacer. Y después también planteamos un tercer sector que es un conocimiento del contexto, o sea, un conocimiento tanto del contexto más general laboral, de la situación del país, de que haya más o menos oportunidades, como del contexto del sector al que una persona se quiera dedicar, ¿no? Y la impresión a veces es que nos estamos formando mucho las habilidades técnicas y que por X razones se nos olvidan los otros tipos de habilidades, ¿no? Se habla de las competencias, se habla de muchas cosas. Como tú también has sido experto en recursos humanos, has trabajado en recursos humanos mucho tiempo, me gustaría saber cómo ves tú esto, o qué opinión darías y qué consejo das, porque precisamente nos presentamos siempre en España, que es una cosa muy curiosa, por nuestra titulitis, que se refiere mucho al conocimiento técnico. Sí. Y es algo que nos pasa en otros países. Yo he estado 7 años fuera y muy pocas veces, por no decir nunca, me han preguntado qué he estudiado. Me preguntan más qué sé hacer. Dicen, ¿tú qué sabes hacer? En cambio, aquí siempre nos presentamos con los títulos, ¿no? Y a lo mejor quería saber un poco también de tu experiencia en los recursos humanos, ¿cómo ves esto? Pues es tal cual lo comentas. Da la impresión de que el conocimiento técnico es lo más importante. Yo he hablado antes de un poco del tema del talento, ¿no? Y he hablado también de la actitud en la fórmula esta del éxito. Cuando tú dices entrenar con calidad, me refiero precisamente a eso, ¿no? Hacer las cosas de manera consciente. Lo que hoy en día está muy de moda, esto del mindfulness, la atención plena en algo. Es decir, al final es poner actitud en cada cosa que haces. Yo soy coach deportivo, como bien has comentado al principio, entreno con tenistas. Y hay tenistas que entrenando las mismas horas que otro mejoran más. ¿Por qué? Sencillamente porque esas horas las aprovechan más. ¿Cómo las aprovechan? Pues son conscientes de cada cosa que hacen. Es decir, no están dando raquetazos 1 hora por dar raquetazos, sencillamente, sino que cada golpe que ellos ejecutan están pensando cómo lo ejecutan y cómo van a hacer mejor la siguiente vez. Eso es entrenar con calidad. Y con respecto al tema de las habilidades que comentas, sí que es cierto que es una de las grandes, en mi opinión, faltas o de lo que más adolece el sistema educativo español. Es decir, aquí yo soy de los que opinan que tenemos grandísimos profesionales a nivel técnico, quizá por carácter, porque tenemos ese toque latino, ¿no? Tenemos cierta facilidad para las relaciones personales que a lo mejor en otros países es más difícil que tengan y tienen que aprender, pero sí que es cierto que si con esa facilidad que nosotros tenemos además nos enseñaran inteligencia emocional, nos enseñaran a comunicarnos correctamente con los demás, a comunicarnos bien en nuestros equipos de trabajo, a trabajar en equipo, a liderar. Es decir, si nos enseñaran todo eso, seríamos la bomba, ¿no? Porque técnicamente somos muy buenos. Y para mí el sistema educativo español adolece muchísimo de eso. En parte es lo que más me solicitan a mí, es decir, como coach, como formador, como conferenciante, al final lo que estoy
impartiendo día tras día es habilidades de comunicación, es liderazgo, es trabajo en equipo, y me llama muchísimo la atención, es una generalización evidentemente, pero me llama muchísimo la atención que los que más me lo demandan son aquellos que tienen una formación técnica más potente. Es decir, no te imaginas la cantidad de ingenieros, de gente que viene de técnicas que me dice, vale, sé un montón de, qué sé yo, de materiales, sé un montón de estructuras, sé un montón de mecánica, pero a mí nadie me ha enseñado a gestionar un equipo de trabajo, es decir, no lo he tenido que hacer en 7 años de carrera. Y no sé ahora que tengo que gestionar a 50 personas cómo tratarlos, ¿no? Y ese es un problema que nos estamos encontrando. Por lo tanto, cualquier iniciativa que venga de trabajar esas habilidades de las que ahora mismo se adolece en la formación reglada, realmente es fundamental. Ojalá lleguemos a un punto en el que digamos que ese no sea el punto fuerte de mi trabajo, ¿no? Es decir, que ya tengamos una base de gente formada en habilidades y en competencias básicas para el trabajo y que no sean solo las técnicas. Genial, de alguna manera le has contestado a Neo, que también te he hecho esta pregunta porque ella se ha presentado un poco por sus títulos, ¿no? Que nos preguntaba precisamente que está muy formada en temas de ayuda personal y profesional, que ella quiere precisamente ayudar a la gente, ayudar a cumplir sus metas y objetivos, y pregunta, y bueno, afirma que, bueno, que mucha de la gente que quiere ayudar no tiene dinero y que si cree que hay un mercado, ¿no? Que si hay mercado para ser coach y para dedicarse a estas cosas que tú que comentas ahora mismo, ¿no? Sí, a ver, yo le daría un consejo. Primero, como he comentado antes, si es algo que te gusta y te apasiona, adelante. Es decir, lo primero es la vocación, por lo menos creo que en todos los trabajos, pero en el de ayuda a los demás, en el tema del coaching o en el tema de la formación, le tiene que ser vocacional. Y segundo aspecto, que se forme. El coaching tiene algo muy bueno y ahora mismo algo muy malo en este país, que es que es muy bueno que está de moda, con lo cual hay mucha gente que acude a coaches para mejorar, y el hecho de que esté de moda también hace que hay muchos coaches que no tienen la formación o cualificación adecuada para ejercer. Por lo tanto, yo a toda la gente que me pregunta, oye, ¿qué tengo que hacer yo para ser coach? Fórmate. Y cuando digo fórmate busca una formación de calidad. En este caso sí que es importante buscar referencias, buscar formaciones que tengan cierta credibilidad. Lo digo porque, como está de moda, pues hay muchas formaciones. Curso de 20 horas en Internet para ser coach. Pues evidentemente eso es un problema, ¿no? Que en 20 horas no eres coach, y menos por Internet. Entonces, busca una formación, busca un profesional que te pueda ayudar, que haga la certificación, las certificaciones adecuadas, y sobre todo que tenga un programa que realmente te dé la formación que necesitas para ayudar a los demás. Dicho esto, si te gusta, te apasiona, yo recomendaría para buscar la formación que la formación sea validada o esté validada por 2 asociaciones nacionales. Voy a dar 2 referencias también internacionales. En cuanto a nacional, está la Asociación Española de Coaching, ASESCO, que es a la que yo pertenezco, que es una de las asociaciones más potentes en España, y hay otra asociación que se llama AECOP, que también es una asociación potente en coaching en España. El resto son bastante más flojitas y desconozco la calidad que puedan tener. Y a nivel internacional está la ICF, International Coaching Federation, y la IAC, que es International Association of Coaching. Cualquier formación puede venir avalada por alguna de estas 4 asociaciones, seguramente será de calidad. Lo que no venga avalada por alguna de estas 4, a mí me genera dudas a día de hoy, porque hay demasiada formación y demasiado coach, digamos, seta, ¿no? Que sale con la lluvia y luego desaparece. Yo en esto siempre me gusta ser un poco abogado del diablo y un poco crítico. Siempre digo de olvidarnos de los títulos, ¿no? Sino de piensa en cómo ser un buen profesional. Y un buen profesional no es solo dominar la teoría o estudiar en una de estas escuelas, que todos conocemos gente acreditada y que de buen profesional no será nunca ni de cerca, ¿no? Y conocemos gente, a lo mejor, hay muchas profesiones que al final siempre han hecho esto. Hay psicólogos, siempre al final estas cosas van un poco por modas, como tú has dicho. Ya está de moda el coaching, hace unos años era otra cosa. Yo creo que hay que pensar, ¿cómo puedo ser un buen profesional? ¿No? ¿Qué necesito para ser un buen profesional? Y al final un coach es una palabra muy genérica, ya tienes que ser un coach de qué, exactamente dentro del coaching, qué es lo mío, qué es lo que yo voy a ayudar y qué es lo que yo necesito
Y para Claro. muchas cosas, pues tienes que tener una experiencia vital, tienes que tener una experiencia de mundo, una experiencia de sector, tienes que haber tratado con muchas personas, ¿no? Para entender, tienes que trabajar, por ejemplo, la empatía, tienes que trabajar muchas habilidades personales para ser capaz de ayudar a otras personas. Y esto al final creo que es algo transversal, da igual lo que quiera hacer, ¿no? En este caso estamos hablando de coaching, o de una persona que quiere ser coach, pero que creo que en cualquier cosa lo importante es decir, bueno, y preguntar a mucha gente que tú consideres bueno, oye, ¿tú qué crees que tengo que ser? ¿Cómo puedo ser un buen profesional? ¿Tú qué valoras? Yo que creo que tú eres bueno, que eres una referencia, oye, ¿qué crees que yo tengo que aprender? ¿Y dónde lo tengo que aprender? Y unos sitios serán en el caso de coaching, este organismo que tú has dicho. En este caso, no te he hablado concretamente de escuelas. Fíjate, yo te he hablado de organismos que avalan a las escuelas. Lo que quiero decir es, el coaching es una metodología, ¿vale? Con sus procedimientos, con sus herramientas, con su manera de hacer. Yo no te digo que otro tipo de terapias sean válidas o no, perfectamente, pero hay gente que dice que hace coaching y realmente no hace coaching. Es decir, no utiliza ni el procedimiento del coaching, ni las herramientas del coaching, etcétera. Que no está ni mal ni bien. Hay terapeutas que utilizan otro tipo de técnicas o de corrientes que te pueden ayudar tanto o más que un coach. Pero a mí me gusta ser serio en esto y que un coach realmente haga coaching. Entonces, evidentemente todo lo que tú has dicho son valores añadidos, es decir, si yo soy una persona con sensibilidad, con empatía, que ha vivido experiencias, que ha sabido aprender de ellas, todo eso yo lo transmito, pero necesito el soporte, necesito la metodología. Y la metodología viene avalada por, yo te he dado 4 asociaciones, es decir, 4 entes a nivel nacional e internacional que certifican que la escuela que tú elijas está realmente ofreciendo una formación en coaching. Las escuelas que no vienen avaladas por alguna de estas 4 asociaciones, no te digo yo que pueda haber alguna que esté dando una buena formación en coaching, pero no tienen ese aval. Es decir, es una lotería. Hay gente que está ofreciendo cursos de coaching y realmente no es un curso de coaching, es un curso de habilidades directivas en las que te enseñan comunicación, liderazgo y 3 cosas más, pero de coaching no hablan nada. Por eso yo sí que pido que la gente que le guste, quiera, tenga esas habilidades y tal, realmente se entrene en la metodología del coaching. Busque bien, me da igual la escuela, pero que sí que busque que tengan una acreditación de alguien que diga, señor, usted se está formando en coaching y no en otra cosa. Esa es un poco por puntualizar, y estoy muy de acuerdo contigo en que hay coaches que se han formado con estas escuelas o con estas asociaciones y son lamentables, y hay gente que no es coach y hace otro tipo de terapia o dice que es coach y no hace coaching y realmente son muy buenos. Pero para mí sí que hay que, más que nada porque un ingeniero sabe lo que tiene que estudiar para ser ingeniero, un psicólogo, un administrativo. El coaching ahora mismo en España no está arreglado como tal, y eso hace que hay mucha gente que se aproveche y venda coaching cuando no lo es. Entonces a mí me da mucha rabia que se aprovechen de la gente. Sí, bueno, a lo mejor me explico mal. Estaba intentando buscar un paralelismo que sirviese para otro tipo de profesiones, ¿no? Al final lo que yo quiero decir es que es necesario pero no es suficiente. Y a veces confundimos, pasa con un ingeniero, uno piensa que por tener la carrera de ingeniería sabe de ingeniería, ¿no? Perdona, pasado un mínimo que es necesario pero no es suficiente. Yo creo que pasa igual en todas las acreditaciones de cualquier profesión que uno quiera hacer. Por eso decía que es bueno meterse en el sector, preguntar a gente que uno considere un buen profesional, qué es lo que hace falta para convertirse en esa persona, qué tengo que desarrollar yo desde donde yo parto, conocerse bien, y eso sirve para el coaching, sirve para otras cosas, ¿no? O sea, creo, y un poco de esa cosa lo que intentaba decir. Pero no, pero es que perfecto porque es exactamente, creo que hemos dicho más o menos lo mismo, aunque al principio lo hemos dicho de manera diferente. Fíjate que todas estas asociaciones que yo he mencionado, para certificarte como coach, es decir, para decirte, señor, tú eres coach, te piden horas de vuelo. Es decir, no es formación y ya está, me dan el título, no, sino que tú tienes que acreditar X horas, unas piden más, otras menos. Te piden esa experiencia, o sea, no es porque tú hagas un curso de coaching y ya eres coach, sino si quieres ser un coach acreditado, necesitas tener una experiencia que tienes que avalar, tus clientes te tienen que digamos, recomendar, o sea, hay un proceso que hace que alguien diga, oye, sí, te lo has ganado. Yo voy un poco en contra de los que se aprovechan de la situación, ¿no? De los que cursito de 50 horas o de 20 horas por internet y dicen, ya es usted coach. Perdón, Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y creo que pasa en otras muchas profesiones, o ocupaciones. Al final hay muchas ocupaciones que pasan este mismo problema, ¿no? No están tan de moda a lo mejor, pero bueno, al final cada persona puede identificar que en lo suyo pasa algo similar. A mí, hay una cosa que también has incidido tú, que es el buscar un trabajo que te apasione.
¿no? Y que lo has incidido y que se ha recomendado incluso a neos. Sí, Pero sí, yo sí. me encuentro muchas veces que la gente me pregunta, sí, pero yo cómo sé lo que me puede gustar, ¿no? Entonces, ¿qué consejo darías a alguien para empezar esa búsqueda que esté paralizada, que sepa que lo que está ahí ahora no le llena, pero cómo empiezo a encontrar eso que a mí me apasiona? Vale. Eh, te voy a dar la respuesta al final, te voy a reflexionar antes. Eh, Cuando tú eres pequeño, ¿cómo sabes que te gusta jugar a fútbol? No te lo Vale, planteas. voy a hacer Sencillamente una juegas a pregunta fútbol. retórica. Claro, uno no se plantea si le gusta jugar a fútbol, le gusta jugar a baloncesto, o le gusta patinar, o le gusta. Sencillamente disfruta haciéndolo. Y normalmente disfrutamos con aquello que se nos da bien. Esta es el quid de la cuestión. O sea, no empieces a darle vueltas en qué te gusta hacer. Piensa en qué se te da bien hacer. Porque normalmente lo que se nos da bien hacer es lo que nos gusta hacer. ¿Por qué? Porque cuando a uno se le da bien, eso mismo le refuerza. O sea, si tú juegas a fútbol y si te da muy mal, pues al tercero ya no vas. ¿Por qué? Porque no te lo pasas bien. ¿Vale? Si tú juegas 2 veces a fútbol de pequeño y se te da bien y además los demás te lo reconocen y te lo aplauden, te hace sentir bien, repites. Entonces, para buscar qué es lo que quieres hacer, piensa qué es lo que haces bien, qué es lo que se te da bien. Se te da bien tratar con personas, se te da bien. No pienses en ocupaciones o en profesiones, piensa en habilidades. ¿Qué se te da bien? Tratar con personas, pues quizá se te da bien, eres la típica persona que mis amigos me vienen a siempre pedir consejo, pues oye, a lo mejor se te da bien el tema del coaching y ya tienes una serie de habilidades adquiridas. O eres una persona que se te da bien, voy a decir una tontería, ir a mercaditos a regatear. Pues hombre, a lo mejor eres un buen comerciante. Y además tú cuando consigues un buen trato en un mercadito te sientes contento porque lo has conseguido, ¿no? Es decir, al final busca aquello que te divierte hacer y normalmente coincide con lo que eres bueno haciendo. Y luego ve eso en lo que eres bueno haciendo como a mi vida profesional. Es decir, esto, ¿qué profesión hay en el mercado que se parezca a esto? Es un poco hacer el proceso a la inversa. Sí. Y además, también has hablado de los límites y Ajá. me gustaría saber qué opinas. Pues yo creo que uno de los límites que a veces tenemos es que pensamos que lo que estudiamos es lo que tenemos que hacer. Tú mismo has dicho ahora, no piensa en las habilidades que tienes y para ver lo que haces bien. Pero no nos autolimitemos, ¿no? A lo mejor con que, bueno, pensemos que porque hemos estudiado filosofía resulta que no puedo hacer bueno, una ocupación que me apasiona, ¿no? No Sí, puedo sí, ser cantante, por decir algo, ¿no? totalmente de Y acuerdo. creo que eso es, sí, y que es un poco tema de creencias erróneas, ¿no? Y es un poco, y creo que es algo interesante que hay que ir trabajando mucho todos, porque al final, tú lo has comentado muchas veces, la diferencia de alguien que tiene éxito y que no es simplemente porque cree que puede tener éxito. Y yo lo he vivido también mucho. Yo, cuando estaba en Londres y trabajaba en el Guardian, en el periódico, pues ya lo he dicho varias veces aquí, que tenía la suerte de poder entrevistar a mucha gente con mucho éxito, ¿no? Que tenía éxito. Pero después cuando los conoces de cerca, la mayoría no te dan nada especial. Hay gente que sí, hay gente que tú desde el principio percibes que, pero son una minoría. La mayoría de la gente es gente muy normal, que tú dices, bueno, ¿qué tendrá esta persona, no? Y al final, pero tú ves que todos comparten que creen que pueden hacer, que creen que pueden hacer, no se autolimitan, siempre lo intentan, ¿no? Y creo que eso que tú has dicho es muy, muy relevante. Sí, sí, totalmente. El hecho de no limitarnos a lo que. Porque muchas veces, al final, uno no estudia lo que quiere. O lo que estudia con 15 años o con 17, 18 años no es lo que le gusta y tira para adelante y acaba la carrera y dice, bueno, ahora soy abogado, soy licenciado en Derecho, pero a mí esto no me gusta nada. Pero bueno, me he metido en un bufete y estoy aquí de abogado y es lo que sé hacer, pero no es lo que me gusta, ¿no? Ahí, evidentemente, hay que ser más valiente y ir un poquito al origen. ¿Qué me gustaba a mí? ¿Qué se me da bien? ¿Qué me gustaría hacer a partir de ahora? Y evidentemente ahí es donde entra la neuroplasticidad, es decir, porque yo sea abogado no significa que mañana no pueda ser coach o no pueda ser entrenador deportivo o pueda dedicarme a la administración o a recursos humanos o a cualquier otra cosa que me guste y me interese. Es decir, al final se trata de ser conscientes de que toda nuestra vida, nuestro cerebro, admite aprendizaje. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Además, esto es algo que nosotros hemos estado haciendo algunas entrevistas estos meses para el curso a gente con más o menos responsabilidades, el director de recursos humanos de Manpower, bueno, algunas personas que tienen
éxito profesional, en teoría, porque están en grandes organizaciones, pero además que se dedican a gestionar talento, ¿no? La directora de Recursos Humanos de la Cámara de Comercio de España, de la Fundación Telefónica, el técnico, y todos coinciden en estas cosas, ¿no? De que al final lo importante es creérselo y de tu definición de éxito, ¿no? Que es lo importante de la actitud. De hecho, casi todos, obviamente dicen que hace falta unos conocimientos técnicos, pero que lo que le hace a ellos decidir de una persona u otra es la actitud. Y sin embargo es algo que normalmente cuando tú preguntas, por ejemplo, cuando yo voy a la universidad y siempre hago dos preguntas, ¿no? Siempre digo, bueno, ¿quién quiere trabajar cuando acabe el grado? Y que se levante. Obviamente, si hay un auditorio de 300 personas, 300 jóvenes que se levantan. Luego siempre digo, bueno, ¿y quién cree que va a trabajar al año, o sea, antes de un año de terminar? Y la mayoría se empiezan a reír. Se levantan no más de un 10%. Y después tú le preguntas, bueno, ¿y quién va a hacer algo para cambiar esto? Para que, si ya sabéis, y también hay una actitud muy pasota, ¿no? Y cuando tú le explicas, mira, justo los que se levantan, probablemente ellos sean los que encuentren trabajo por la actitud, porque quieren cambiar su realidad, ¿no? Y eso que es algo muy obvio, que te dicen todos los profesionales, hay en ciertos contextos, y pongo el de la universidad porque es uno que yo conozco más, en el que no le dan tanta importancia a cosas que se entrenan como la actitud y que tú lo has puesto en tu fórmula, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que más o menos el tiempo ha pasado y te quería agradecer mucho que compartas con nosotros, que seas parte del MOOC y de esta experiencia, que ahora mismo, bueno, pues hay ya más de 2.300 personas que han dejado su email, que quieren estar relacionados más o menos con los temas de que vamos a hablar. Creo que has hecho un resumen de muchas cosas, que la idea del MOOC, que durará 7 semanas, será bueno, avanzar un poco más, reflexionar un poquito más sobre cada cosa, dar unas claves prácticas y sobre todo crear esa comunidad para compartir. Y nosotros pensamos precisamente que lo importante es compartir y que lo importante es perder ciertos miedos a nivel profesional y contar nuestros sueños, lo que queremos hacer, nuestras metas y compartir lo que sabemos cada uno para ayudar a otras personas, ¿no? Y creo que, bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y que sea, bueno, al final, es el primer experto que hemos hecho esto dentro del formato de Ya Ahora, así que es un honor también para nosotros. Y esperamos que quieras seguir participando bueno, el tiempo que dure Ya Ahora, ¿no? Perfecto, Ginés, pues oye, te agradezco muchísimo que hayáis querido contar conmigo. Me parece una iniciativa muy chula y así que cuando me necesitéis o que os apetezca que colaboremos, sabéis que tenéis mi predisposición y además que os digo, me apetece porque me parece que es una iniciativa que es pionera porque esto que yo conozca no existe y seguro que vais a aportar muchísimo a toda la gente que poco a poco se va uniendo allá ahora. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Con nuestros retos y nuestras cosas, que ya un día contaremos a la gente cuáles son los retos que estamos teniendo detrás de cámara. Pero bueno, eso estamos entrando. Al final queremos establecer un canal donde se hablen de estas cosas, ¿no? Y en español, porque en inglés sí lo hay, y yo de hecho trabajaba cerca de uno en mi guardia, y que haya en español. Ya sabéis que tenéis los datos de Marc en el mismo post abajo, o sea que si queréis estar en contacto con él en directo, y si alguien por cualquier razón no lo encuentra, siempre nos podéis escribir y os ponemos en contacto con Marc, por si alguno queréis que os ayude de manera profesional. Y bueno, muchas gracias y seguimos. Y bueno, felices fiestas y feliz año nuevo a todos. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.